Buenos días, Iglesia. Hoy hablaremos de Mateo 17, del 1 al 13, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Resplandecía su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres haremos aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle a él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó diciendo: Levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Al descender del monte, Jesús le dio esta orden: No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió Jesús: A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí podemos ver primeramente que Mateo nos está diciendo que 6 días después de que Jesús eh, había anunciado su muerte y su resurrección a los discípulos, y de haberle asegurado que algunos no morirían sin antes verlo en su gloria. Esto lo podemos ver en el capítulo anterior, Mateo 16. Ahora, 6 días después, toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva a un monte alto y allí se transfigura delante de ellos. Dice la palabra que resplandecía su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto cuando yo lo leo me imagino cuando intento mirar para el sol, ¿no? Que es tan radiante y tanta luz, tanto brillo que me es imposible. Entonces pongo mi mano delante porque no puedo mirar directamente al sol. Entonces esto es lo que yo entiendo que habrán sentido los discípulos al ver a Jesús. ¿Y por qué se lleva solamente a estos 3 discípulos? Las escrituras no lo dicen, pero podemos deducir que según la ley de Moisés, por ejemplo, que en Deuteronomio 19:15 dice: sobre los testimonios, cualquier hecho o testimonio importante debía confirmarse bajo el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, este requisito se cumplía tanto legal como espiritualmente. Por otro lado, podemos pensar también que lo que estaban presenciando Pedro, Jacobo y Juan en ese momento no estaban preparados o lo suficientemente maduros espiritualmente los demás discípulos para entender. Pensemos por un momento que si todos los discípulos hubiesen presenciado la transfiguración de Jesús, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiesen reaccionado todos? Entonces, Jesús tenía algún motivo por el cual llevar solamente a estos 3 discípulos. Sea como sea, definitivamente Jesús los estaba preparando para lo que se venía. Después vemos que aparecen Moisés y Elías junto a Jesús. ¿Y por qué aparecen Moisés y Elías? Bueno, justamente Moisés y Elías eran los que representaban la ley y los profetas. Cuando los judíos hablaban de las Sagradas Escrituras, se referían a ellas como la ley y los profetas. Y aquí se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino para cumplir. Luego podemos ver que Pedro como que se emociona y quiere hacer 3 cabañas, pero una nube se les aparece y el Señor les dice: Este es mi Hijo amado, escuchadle a él. Aclarando así que, aunque Moisés y Elías fueron importantes en el pasado, ahora solo debían escuchar a Jesús. Por eso, cuando alzaron de nuevo los ojos, solo lo vieron a él. Después Jesús les dice que no digan a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Esto podemos pensar que era para que la gente primero entendiera el mensaje de la cruz. Después vemos que los 3 discípulos le preguntan a Jesús:
porque los escribas decían que era necesario que venga Elías primero. Y claro, los escribas, en aquel momento los judíos, y bueno, a día de hoy también, la mayor parte de los judíos, ¿no? Piensan que o esperan que venga primero Elías, se les aparezca, ¿no? Que descienda del cielo, que aparezca y ellos puedan reconocerlo antes de la venida de el Mesías. Pero Jesús les afirma que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y que así también harían con él. Aquí es cuando los discípulos entendieron que no era el propio Elías quien había de venir, sino que fue Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y ahora tengo dos preguntas para que reflexionemos. La primera es, ¿qué tanto de Juan el Bautista tengo? ¿O qué tanto del espíritu de Elías tengo? ¿Tengo esa valentía, esa disposición, esa fidelidad para hablar de Jesús, para anunciarlo a Él, sin importar cualquiera que sea la circunstancia? ¿Tengo ese espíritu para poder hablar de Él? ¿Qué tanto de ese espíritu tengo? Y la siguiente pregunta es, ¿estoy escuchando la voz de Jesús? Así como el Padre lo dijo en aquel monte, este es mi Hijo amado, escuchadle a Él. El Padre quiere que nosotros escuchemos la voz de Jesús, que nosotros sigamos a Jesús y que le hagamos caso en todo lo que dice. El Padre nos está diciendo que si bien los profetas sí fueron importantes, pero que ahora solamente debemos obedecer la voz de Jesús, buscar y escuchar la voz de Jesús. Entonces, esto es lo que me lleva a reflexionar, que a veces nosotros queremos ser como nuestro maestro, ¿no? Pero nos dejamos llevar por nuestras emociones o nuestros pensamientos y hacemos todo lo contrario. Después pensamos, ¿qué haría el maestro? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Entonces, debemos aprender a escuchar su voz y debemos buscar más de Él, porque no hay mejor manera que conocer la voz de Jesús que pasando tiempo con Él. Entonces debemos pasar más tiempo en la palabra, más tiempo meditando, más tiempo en oración, más tiempo personal cada día para poder conocerlo bien y aprender a escuchar su voz. Y ahora quiero terminar con una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros en todo momento. Gracias porque tu misericordia es muy grande, Señor. Gracias porque tu gracia, Señor, está con nosotros cada día, Padre. Gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, que es donde nosotros podemos conocerte, Señor. Y te pedimos que nos abras el entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que tú nos quieres transmitir mediante ellas. Que nosotros podamos discernir y podamos entender y escuchar la voz de tu Hijo amado. Padre, ábrenos los oídos espirituales para poder escuchar, Señor, más a Jesús, para poder aprender a ser más como Él, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que están oyendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.